Introducción. El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer al lector los instrumentos y los indicadores financieros y su aplicación. Instrumentos financieros. La metodología clásica del análisis financiero se fundamenta en las reglas de financiación. Busca relación entre los activos y pasivos. Este análisis está en las situaciones del pasado con la información del balance utilizando los indicadores financieros. De análisis financiero. Se consideran como los procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos de los estados financieros. Existen dos tipos de análisis financieros. Análisis interno. Se lleva dentro de la propia empresa. Análisis externo. Es llevado por fuera de la empresa para un crédito, inversionistas o personas interesadas en la información de la compañía. Metas a cumplir. El análisis financiero ayuda a cumplir las metas, tener un seguimiento y tomar decisiones importantes en la compañía, las cuales pueden ser supervivencia, evitar riesgos de pérdida o insolvencia en algún momento de la compañía, competir eficientemente en el mercado, maximizar la participación en el mercado, minimizar los costos y los gastos de funcionamiento, maximizar las utilidades, es decir, que tengamos un mejor beneficio para la compañía, agregar valor a la empresa, mantener un crecimiento en utilidades día tras día. Para el análisis financiero es importante tener los siguientes elementos: estado de situación financiera o balance general, estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambio en el patrimonio de la compañía. Métodos. Existen dos métodos, método vertical y horizontal. En el método vertical se utilizan los estados financieros de un periodo para conocer su situación o resultados. Consiste en determinar la composición porcentual de cada cuenta del activo, pasivo y patrimonial. Método horizontal. Con este método se comparan los estados financieros de dos o más periodos. En este podemos encontrar si hay aumentos o disminución en un periodo a otro. Análisis comparativo. Compara cifras, saca conclusiones de balances de periodos diferentes, observando cambios en los activos, pasivos y patrimonio. Hay de dos tipos. El primero es análisis dinámico o intraempresa, que es la comparación de ratios de la empresa para analizar la evolución. El segundo, análisis estático o interempresa, comparación de ratios de diferentes empresas, se tiene en cuenta que posean las mismas características. Interpretación de datos financieros. Se realiza mediante el estudio de los datos financieros obteniendo opiniones de juicio, criterios personales mediante un análisis cuantitativo. Diferencia de análisis financiero e interpretación de datos. Los estados financieros son cifras que reflejan la situación económica y financiera de una empresa que requieren ser interpretados. Base de comparación de dos periodos en sus cifras para saber cómo evoluciona una empresa en relación de dinero. Cálculo de cambios de dos o más estados financieros de las mismas cuentas para analizar cuáles pueden ser los positivos o negativos, encontrando porcentajes de variación. Comparabilidad de cifras. Se toma el poder adquisitivo de diferentes periodos, se realiza la comparación teniendo en cuenta la inflación, se sabe si se ha perdido o ganado poder adquisitivo. Análisis de tendencias. Se debe tener información sobre análisis comparativos de estados financieros de diferentes periodos, de donde se sacan las tendencias de una o varias variables, aislada o conjunta. Su fin es identificar la tendencia para tomar decisiones y predecir futuros resultados.
Cuando es mayor a 1 hay un crecimiento, cuando es menor a 1 hay un decrecimiento. Método de tendencia. Se toma los rubros del balance general y del estado de resultados en busca de cambios producto de errores administrativos. Para conocer la velocidad y dirección de los cambios, en un método de análisis horizontal, detecta fallas que se deben estudiar conociendo el desarrollo financiero de la empresa. Año base e índice de tendencia. Se elige un año base para observar una tendencia, se toma el saldo de interés y se divide con el año base y se multiplica por 100, obteniendo el índice de tendencia. Aquí observamos la ecuación. Razones o indicadores financieros. Permiten un análisis de una empresa en su actualidad o pasado. Dichos indicadores ayudan a interpretar y analizar el estado de una empresa mediante los estados financieros. Ayuda a realizar proyecciones mediante comparaciones de diversos periodos contables, evaluaciones y correcciones. Identifica fortalezas y debilidades. Realiza comparaciones entre empresas o con la misma empresa en diferentes periodos. Se evalúa en conjunto y se tiene en cuenta las tendencias a través de los años. Tipos de comparación de las razones. Dependen de la parte interesada y tiene una utilidad por comparación con la empresa. Se comparan varios años y se evalúa su rendimiento financiero, si hubo o no crecimiento y así tomar decisiones. Comparación con otras partes de empresas. Comparación al mismo tiempo con la competencia para encontrar fortalezas y debilidades y así mejorar. Comparación combinada. Es un análisis transversal y de una serie de tiempo. Factores esenciales. Encontramos 3. El primero, personal, actitudes, competencias, integridad y moral de los empresarios. El segundo, financiero. Se analiza la liquidez, el capital y la gestión a través de los estados financieros. Y tercero y último, cíclico, la evolución de la economía del país y la industria. Exposición a la inflación. La inflación debe ser estudiada minuciosamente. Altera significativamente la evolución y comportamiento económico de una empresa. Interpretación. Debe ser de forma prudente para no distorsionar la formación financiera, para lo cual las notas de los estados financieros se deben analizar detenidamente. Clasificación. En 4 grupos los cuales se evalúan. La primera, razón de liquidez, forma de cancelar las obligaciones a corto plazo, el poder adquirir efectivo. De endeudamiento o apalancamiento, como segundo, miden las deudas que se han utilizado para el financiamiento. Tercero, de actividad, utilización de los recursos de la empresa y su efectividad. Cuarto, de rentabilidad, rendimientos de ventas e inversiones midiendo la eficiencia de la administración. Razones de liquidez. Se analiza la solvencia económica a corto plazo para responder con las obligaciones de corto plazo, las cuales se registran en los pasivos corrientes del balance general. La liquidez es convertir un activo en efectivo en determinado tiempo. El dinero adquirido por una empresa se convierte en activo, los cuales para convertirlos en efectivo se requieren operaciones al menos que estén en caja o en banco. Hay 3 variables: el tiempo que pasa en el cambio de activo a efectivo, la calidad de los activos que van a ser efectivo y el valor en efectivo que toman los activos. Exigibilidad. Es el evalúo de los pasivos de una empresa. Lo más importante es saber las fechas para cancelar las obligaciones y sus formas de pago. Capital de trabajo neto. No se expresa como una razón, pero ayuda a medir la capacidad de pago de una empresa de sus obligaciones a corto plazo. Su fórmula es capital de trabajo neto igual a activo circulante menos pasivo circulante. El capital de trabajo neto es directamente proporcional al volumen de operacional de la empresa. Razón corriente. Es la capacidad que posee una empresa para cancelar sus obligaciones a corto plazo con sus activos circulantes expresados en X cantidades de veces. La fórmula es razón corriente igual a activo corriente sobre pasivo corriente. Prueba de la capacidad que posee una empresa para cancelar sus obligaciones a corto plazo con sus activos más líquidos sin utilizar los inventarios. Su fórmula es prueba del ácido es igual a activo circulante menos inventario, todo esto sobre el pasivo circulante. Prueba del superácido, capacidad que posee una empresa para cancelar sus obligaciones a corto plazo mediante sus recursos líquidos o que se convierten en líquidos de manera inmediata. Su fórmula es prueba del superácido es igual a efectivo sobre pasivo corriente. Interpretación de la liquidez de una empresa. Una empresa depende mucho de los flujos esperados a futuro para su liquidez, que de sus saldos, una buena rotación de las cuentas por cobrar e inventario generan mayor rentabilidad.
Razones financieras. Su objetivo principal es brindar la información acerca del análisis situación del negocio o la empresa de forma que las personas que se encargan de tomar decisiones sobre el futuro de la compañía puedan dar las mejores recomendaciones. Las razones financieras son indicadores utilizados para entender o cuantificar la realidad económica financiera de una empresa y su capacidad para asumir diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su ciclo. Sus principales indicadores son el endeudamiento para alcanzar la cartera financiera, la que es decir, donde lo que se muestra es el financiero que maneja cada uno de estos indicadores para saber su resultado cada vez. Razón del endeudamiento. Mira proporciona los activos que están financiados por terceros. Estos activos son las empresas que están financiadas por nuestros socios o terceros, ya sea proveedores o clientes. Se determina dividiendo el pasivo total entre el activo total. Apalancamiento financiero. Muestra la proporción de los activos que ha sido financiada con ley. Desde el punto de vista de los acreedores, corresponde al aporte de los socios comparado con el de los que no son socios. De acuerdo al ejercicio anterior, podemos concluir que una empresa no presenta nivel de endeudamiento alto con sus acreedores, ya que para el año 2017 reflejó el 8% y para el año 2018 el 7%. Esta persona está comprometido con los acreedores. La rotación de carteras es un indicador que busca identificar el tiempo que le torna a la empresa convertir en efectivo las cuentas corporativas que hacen parte de la acción corriente. Se realiza a través de las ventas a crédito sobre el promedio de las cuentas corporativas. Bien. Rotación a proveedores. Expresa el número de veces que las cuentas por pagar a proveedores terminan un periodo de tiempo determinado, donde las cuentas por pagar nunca entregan los anhelos futbolísticos de la empresa. De acuerdo a la fórmula, esto corresponde a prestar y pagar el promedio por el 760 días sobre las cuentas de ejercicio anterior. De acuerdo al ejercicio, podemos ver que tuvo de acuerdo al ejercicio, podemos concluir que la empresa recogió los días sus proveedores, es decir, que la empresa no tuvo el canal de crédito directo con sus proveedores. Rotación de cuentas por pagar. Identifica el número de veces en que un periodo de la empresa debe dedicarse efectivo en pagar el pago. Esta fórmula